Te doy gracias por la vida de mis hermanos que ya han destinado a conectarse, Señor. Y también te pedimos, Señor, por los matrimonios que no se han conectado, que van a conectarse el día de hoy. Bendito Dios, que seas tú también con ellos y quitando sus corazones. Te damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos permites compartir de tu palabra, Señor, que sea eh, tu Espíritu Santo, Señor, que no hablemos lo que creamos que es, sino como dice tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos. Vamos a compartirles la pantalla. Estamos viendo, ¿verdad? Estuvimos viendo el tema del machismo hace unas sesiones. La sesión pasada empezamos a ver ya cómo dice la palabra que debemos comportarnos los varones, ¿verdad? Debemos tratar a nuestras esposas. Entonces, vamos a, permítanos tantito. Está apagado tu micrófono, Angelito. Sí, ya, muchas gracias. Perdón, es que estábamos aquí teniendo problemas con las diapositivas, pero ya quedaron. Muy bien, entonces estábamos hablando acerca estuvimos hablando acerca del machismo, ¿verdad? Y ahora empezamos a hablar cómo nos dice la palabra que los varones nos tenemos que comportar, ¿verdad? Debemos de tratar a nuestras mujeres. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la sesión pasada. Y entonces vimos, ¿verdad? El hombre en el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Estuvimos viendo algunas citas bíblicas, vimos Colosenses, decíamos que maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, ¿verdad? Y la palabra ásperos quiere decir amargos. Entonces, nuestro trato de nosotros los varones hacia nuestras esposas, principalmente, ¿verdad? Tiene que ser un trato cuidadoso, amoroso, respetuoso, ¿verdad? Estuvimos viendo algunas citas bíblicas como Mateo 23:11, donde vimos que la importancia de servir, ¿verdad? Vimos también Hebreos 13:4, donde veíamos que honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de los fornicarios y los adúlteros, a dónde dice la palabra de Dios que cuál era su destino, ¿verdad? Y vimos citas bíblicas como Romanos 1:28 al 32. Repasamos otra vez un poco acerca de las obras de la carne, Gálatas 5:19-21, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vimos, y lo último que nos quedamos, vimos Colosenses 3:5, ¿verdad? Y decía que haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y veíamos que el hacer morir pues es denota urgencia, ¿verdad? Es una indicación que nos está dando que tenemos que hacerlo, que ya urge que eso lo quitemos, ¿verdad? De nosotros. Y bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a ir a Colosenses 3 del 8 al 12, ¿verdad? Y toda esta porción, por ejemplo, en el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces también aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Nos está poniendo énfasis en la necesidad que tenemos de quitar toda maldad de una vez por todas, ¿sí? Y eso lo vemos en estos versículos. Y luego nos dice, ¿verdad? En el versículo 12,
debemos, bueno, dice que debemos morir a nosotros mismos, y luego dice, debemos ponernos virtudes que reflejen a Cristo, ¿verdad? En el versículo 12 dice, o ahora vestíos, o vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y si analizamos un poco, Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5, 19, 21, donde vienen todas esas obras de la carne, y más adelante vienen los frutos del Espíritu, y unas, y esto lo habían comentado nuestro hermanito Augusto y nuestra hermanita Deltes en algún devocional que dieron, en algún estudio que dieron, como unas, quitamos unas y ponemos otras, ¿verdad? A lo mejor la ira y la paciencia, ¿verdad? Entonces quitamos una obra de la carne y damos un fruto del Espíritu. Y en Colosenses es algo parecido, ¿verdad? En el 8 nos dice, quiten todo esto. Es una necesidad, es una urgencia, ¿verdad? Que vayamos quitando, que quitemos de nosotros esto que es ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y ahora tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, entrañados, ¿no? Entonces, como hemos ido aprendiendo a través de este tiempo en los devocionales, en la lectura, tenemos que hacer, ¿verdad? Nos toca a nosotros hacer algo, y tenemos que ir cambiando una cosa por la otra, ¿verdad? Veíamos que es necesario que nos estemos autoevaluando en dónde estamos, qué obras de la carne todavía están en nuestro actuar, y entonces empezar a trabajarlas para que ese fruto del Espíritu se vaya reflejando, ¿verdad? Decíamos en la prédica del domingo que pasó, decía el pastor, la única manera que se sujeta la carne es haciendo crecer el Espíritu, ¿verdad? Escuchando al Espíritu. Entonces, es la manera que tenemos que ir modificando estos comportamientos. Y bueno, pues pasamos a la siguiente. Vamos, por favor, a Colosenses, sí, ¿verdad? Efesios 5, del 23 al 30, y vamos a ir analizando algunos versículos, o versículo por versículo, para ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. Vamos a regresarnos un poquito a 1 Corintios 7:13. Por favor, Memo, ¿lo puedes leer? 7:13, 14 hasta 16, por favor. Sí, y dice así, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Muy bien, entonces, yo sé que, bueno, aquí el tema, vamos a ver algunos aspectos de la sumisión en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uno de ellos es un aspecto voluntario, la sumisión, ¿verdad? Nos dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus maridos. Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Es un aspecto voluntario que conviene. Dos, es una acción propia, es una acción propia que podemos verla en la vida de Jesús, ¿verdad?
Jesús sumiso hacia el Padre, con toda su voluntad. Eso lo podemos ver en Lucas 2:51. Vemos también que tenemos que los creyentes se someten a aspectos de cultura para que el evangelio no sea afectado negativamente. O sea, la sumisión también tiene que ser en aspectos culturales, pero también en aspectos de la palabra. Veíamos que no nos dice la palabra si nuestro marido es bueno o es malo, tenemos que ser sumisos, o las mujeres tienen que ser sumisas. Dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. Vamos a ver, yo sé que a lo mejor es un tema un poco controversial, ¿verdad? Y vamos a llegar al punto en donde veamos el tema de violencia intrafamiliar, donde hay algunos aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta, ¿verdad? Y recuerdo que la vez pasada que vimos este tema, nuestra hermanita Mimi Muñoz nos escribía, ¿verdad? En el chat. Recuerda, hermanita Mimi, a lo mejor no recuerdo precisamente lo que decías, pero hablábamos de la sumisión y tú nos comentabas que estábamos hablando de matrimonios cristianos, ¿verdad? De matrimonios cristianos. Sí es correcto, ¿verdad? Veo que nos dices que sí. Ok. Pero... Sí, Angelito, perdón. Sí, gracias. Pero desafortunadamente, y ya lo hemos tocado, ¿verdad? Que todos estos temas están pasando dentro de los matrimonios cristianos, ¿verdad? El devocional de honrando a los deshonrados, y la inquietud que Dios pone en el corazón del hermanito Christopher, ¿verdad? Cómo hay muchos matrimonios cristianos que se están divorciando, ¿verdad? Hay mucha violencia intrafamiliar, mujeres, hombres contra mujeres y algunas mujeres contra los hombres dentro de los matrimonios cristianos, que no debería de ser, pero a veces, perdón, podemos decir estos temas son para los que no están en Cristo, ¿verdad? Para los que, sí, para los de afuera, los que no están en Cristo. Pero desafortunadamente vemos con tristeza que estos temas son muy recurrentes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra de Dios no nos dice si el marido está bien o está mal, sujétate. Él dice, la palabra dice, sujétate al marido, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante, vamos a ir desmenuzando un poquito más esta porción de la palabra, pero por eso quisimos ponerles 1 Corintios 7:13, ¿verdad? Donde dice, si la mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente de vivir con él, no la abandone. Desafortunadamente, para ahora, para los jóvenes, para los jóvenes cristianos, hay una circunstancia, un atractivo muy fuerte por hombres y mujeres que no son hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a ponerles un nombre, ¿verdad? Filisteos, aunque no es así, pero desafortunadamente muchos de los jóvenes cristianos ven más atractivo encontrar parejas en hombres y mujeres que no aman a Dios de la manera que hemos enseñado a amarlo, ¿verdad? Y pretendiendo que probablemente los van a convertir. Y yo no digo que no, ¿verdad? Pero es un peso adicional al que como matrimonios llegamos a tener, ¿verdad? Que de por sí a veces el iniciar una vida en pareja a veces no es tan sencillo, ¿verdad? A pesar de que confiamos en el Señor, amamos en el Señor, yo les digo, este choque de dos mundos, ¿verdad? A veces es un poquito complicado, pues le sumamos, ¿verdad? Que no hay esa firmeza en el Señor, ¿verdad? Esa sabiduría de que los hombres son la cabeza del hogar, que son los que tenemos que instruir, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestras familias, que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Porque como esta porción lo dice, como Cristo a la iglesia, así los hombres a sus esposas.
O sea, nos está poniendo, nos está equiparando, poniendo en igualdad. Nosotros tenemos que comportarnos, nosotros varones, tenemos que comportarnos exactamente como Cristo amó, cuidó, enseñó a su iglesia. Y bueno, también cuando veamos el tema de las mujeres, también tiene una importancia. Entonces, desafortunadamente, pues como les comentaba, hay muchos de los jóvenes, ¿verdad? No solamente de nuestra congregación, sino de congregaciones también alrededor, a lo mejor de todo el contexto cristiano, que encuentran un atractivo, no sé, especial o distinto con hombres y mujeres que no son hijos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, entonces estamos viendo la sumisión, ¿verdad? Algunos aspectos de la sumisión. Vemos que esta parte de la sumisión solamente son para los esposos, ¿verdad? Mujeres que están casadas, no mujeres solteras, no abarca en este sentido, ¿verdad? La sumisión es para todos los creyentes, las esposas de los creyentes. Dice que somos motivados de amor por Dios, por Cristo, por el reino y por el bien de otros. Entonces, este término de sumisión toma una nueva nobleza de no egoísmo, no basada en un mandamiento, sino en una relación con Jesús y a un Dios que se dio a sí mismo. Los creyentes obedecen y se someten para el bienestar total y la bendición de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco más a detalle este tema de la sumisión cuando lleguemos a el tema con las mujeres, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Adelante, hermano Teus. Podría, por ejemplo, yo ahorita que se volvió al tema de Efesios, de lo que estaba hablando ahorita, Sí, por favor. de estar sujeta. Lo que pasa es que, bueno, es nada más para compartir. El título de, de Efesios 5:21, en el título dice, hay una clave ahí, ¿no? Dice, someteos los unos a los otros, ¿no? O sea, el sometimiento es de los dos lados. Entonces, dice, perdón, y que el sometimiento de los dos lados debe ser horizontal, o sea, el sometimiento a Dios dice que debe de ser, vertical, debe ser solamente a Dios, que esa es la sumisión correcta. Ajá. Entonces, nunca es a los hombres, primeramente, no es a Dios. Entonces, cuando dice las casadas estén sujetas, voy a decirlo un poquito rápido, que está un poquito larguito, dice que estén sujetas a sus propios maridos. Aquí el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, aquí se refiere al liderazgo espiritual de la familia. Dice, como al Señor, que nos sujetemos como al Señor primeramente. Entonces, él está hablando al liderazgo espiritual de la familia, que es el hombre, ¿no? Sí, y la sumisión debe de ser a Cristo como Señor y Maestro. Y se dice, y no al marido. Estamos hablando de espiritual, ¿no? Entonces, también dice que si se considera la supremacía del marido, se hubiera expresado de otra forma así, como dicen los eruditos griegos. Si la esposa se sometiera al Señor como ha de ser, ella se sometería a su marido con respecto al liderazgo espiritual, como ha de ser esto, ¿no? Dice, si no conoce, por ejemplo, si no conoce al Señor el marido, pues es muy difícil que la mujer se someta, como dice la palabra, eso es obvio, ¿no? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí dice que sugiere que la obediencia que la esposa le presenta a su marido debe considerarse como obediencia a Cristo, que eso estamos de acuerdo todos, ¿no? La cual ella puede hacer si su marido está obedeciendo al Señor y siendo el mismo el Salvador del cuerpo, que se refiere al Señor Jesucristo, ¿no?
En el 24 dice, así que la iglesia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la cabeza, que es la cabeza, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Entonces aquí dice que se presupone que el marido tiene la misma conducta de Cristo. Y estaba yo, o sea, para que la mujer como decías tú, ¿no? Se sujeta o se someta, como se quiera decir, voluntariamente, que debe de haber en nosotros la misma conducta de Cristo en nosotros, ¿no? Para que ella se someta voluntariamente, ¿no? Entonces, yo estaba, te digo, estaba checando esto, el primer principio para mantener la unidad de la familia, así como en la iglesia ya dijimos, ¿no? Que es someternos los unos a otros. Entonces, vi que cuando se habla del marido como cabeza de la mujer, aquí se emplea un término que se llama kefalé, que significa fuente, así como cabecera de río o cabecera de valle. Y dice que ningún escrito del siglo I, ni dentro ni fuera del Nuevo Testamento, se emplea kefalé en el sentido de autoridad. En Efesios 5:23 se habla que hay un versículo muy fuerte de unión entre el hombre y la mujer, porque en la creación de Dios usó al hombre como fuente de la vida de la mujer, así como en la relación Cristo, la fuente de la vida de la iglesia. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que Cristo es la fuente de nosotros, o sea, que en otras palabras, ¿no? La mujer, ¿de dónde salió? El hombre. Nosotros somos la fuente donde Dios usó para que saliera la mujer. Dice, así como la redención de Cristo es la fuente de vida de la iglesia, la enseñanza de Efesios 5:23 no habla de autoridad del marido sobre su esposa, sino la unión entre ambos, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Si nos sometemos, hay una unión tal y como lo dice la palabra, ¿no? Entonces dice, cuando en Efesios 5:22 se habla de las esposas sujetas a sus maridos, se utiliza la forma pasiva del verbo jupatazo, que implica seguir voluntariamente el ejemplo de otro, antes que la forma activa del mismo jupacuo, que implica subordinarse. Entonces, por lo tanto, Efesios 5:21 y 23 se enseña que la forma de mantener la unidad en la familia es mutua sujeción. Yo me sujeto a Delfis, ella se sujeta a mí. Por eso dice, someteos unos a otros. O sea, es como, por ejemplo, ¿no? Dice el marido, ama a toda la mujer también necesita ser amada, ¿no? Respetar a la mujer, el hombre también necesita ser respetado, es mutuo. Entonces, dice, entonces se insta a las esposas a seguir voluntariamente el ejemplo de su esposo en virtud de que Dios usó al hombre como fuente de vida de la mujer en la creación. Entonces se enseña que al esposo amar y entregarse a sí mismo por su esposa. Entonces, ya que habla que en ninguna manera se está hablando de autoridad del hombre, ¿no? Y después habla que lo que estabas hablando, ¿no? Ahorita también de la equidad, ¿no? Que debe de haber completa equidad entre el hombre y la mujer, que ese es el propósito original de Dios acerca de la creación. Bueno, ese es nada más para mi punto, ¿no? Para poder esté un poquito más amplio, ¿no? Y puedan ver qué dice. Gracias. José Sarmiento, sí, todavía nos falta desarrollar un poco más el tema, ¿verdad? Apenas estábamos entrando en el versículo 22, por eso les compartía que íbamos a ir desarrollando poco a poco, versículo tras versículo, para ir pudiendo entender más claramente lo que dice esta porción de la palabra, ¿verdad? Pero muchas gracias por la participación y por todo lo que nos acabas de comentar, que vamos a ir viendo que muchas cosas sí es de lo mismo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces,
Como veíamos, aquí no pusimos el 22, pero dice que el 5:22, casadas estén sujetas, ¿verdad? Entonces, veíamos que el único mandamiento fue dirigido hacia los esposos en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Los esposos deben de actuar en amor de sacrificio que se tienen a sí mismo para sus esposas, quienes se sujetan voluntariamente. Sin embargo, hay varios pasajes paralelos los cuales incitan o nos dicen que las esposas deben estar sujetos hacia sus esposos. Vemos uno en Colosenses 3:18, casadas estén sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Pedro 3:5, porque si también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Primera de Pedro 3:1, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Es un tema como muy controversial, ¿verdad? Acerca de la autoridad. Es cierto que para todos nuestra autoridad es Cristo, y aquí lo estamos viendo, dice en el 23, maridos es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, así como Cristo es cierto que es nuestra cabeza, y por ejemplo el pastor comenta, ¿verdad? El pastor es Jesús, sí, dice que en Juan dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Pero también hay una delegación de autoridad dentro de la congregación, hay lo voy a llamar así, ¿no? Un dirigente, ¿verdad? O un par de dirigentes, el pastor y la pastora. Dentro de la congregación, ellos son la autoridad. Si están ellos sujetos a la autoridad de Cristo, las cosas dentro de la congregación van a ir, a lo mejor lo voy a llamar así, marchando de manera correcta, ¿verdad? Y entonces ahora vienen los congregantes y vienen los siervos también, ¿verdad? Y que estamos sujetos a esta autoridad del pastor como autoridad, pero también estamos sujetos a esa autoridad de Cristo, ¿verdad? Adelante, Mimi, por favor. Buenas noches a todos, bendiciones. Sí, algo que yo, bueno, iba a participar, pero me esperé un poquito y estoy totalmente de acuerdo en Primera de Pedro 3:1. Ajá. Yo creo, y vamos a hablar, bueno, en este caso, aunque este tema es abierto a las personas que lo quieran ver, estamos hablando principalmente debe de verse el sometimiento en los matrimonios cristianos, pero ese sometimiento sano, ajá, porque la palabra de Dios está trabajando como matrimonio en nosotros. Y entonces cuando hay un sometimiento no se habla de que te voy a sobajar, te voy a humillar. Debe de haber un sometimiento sano en el aspecto de que por respeto, por amor, porque yo le doy su lugar a mi marido y él me da el lugar como esposa, hay un sometimiento sano y de amor. Ajá. Y como dice aquí, tenemos que ser ejemplo. ¿Cómo vamos a ser ejemplo? Dejar que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones, dejarnos ministrar como matrimonio. ¿Y qué nos ayuda? Este tipo de estudios, este tipo de vamos a poner pláticas que nos ponen a los dos a pensar, ajá, en qué estamos fallando y qué podemos corregir, porque también debe de haber acuerdos en la familia, porque en el matrimonio, porque yo no voy a hacer lo que yo quiera, ni lo voy a imponer. Debe de haber un acuerdo. Y aquí dice, ¿cómo somos somos de ejemplo con nuestra conducta a otros? Y solamente con el buen ejemplo vamos a poder ser, otros matrimonios van a ver reflejado en nosotros a Cristo, porque estamos siendo primeramente sometidos a Él por medio de su Espíritu. Entonces, yo creo que es un trabajo continuo, diario y mutuo entre uno y otro. Y también es buena la autocrítica
Y también es bueno la crítica sana del otro, ¿no? No esa destructiva ni la que te tiran, no, sino decir, oye tú, amor, dime tú en qué yo estoy fallando, en qué no estoy siendo quizá coherente, ¿no? Y creo que de esa manera, aparte de existir el sometimiento sano, vamos trabajando de forma correcta como matrimonio. Esa es mi opinión. Gracias, hermanita de mí. Y lo dice Juan, ¿verdad? Dice Juan, juzga no por lo que veas, sino de manera espiritual, ¿verdad? Y hemos aprendido a juzgar es separar lo bueno de lo malo, quedarnos con lo bueno, desechar lo malo. Entonces, gracias por su participación, porque pues es importante, ¿verdad? Nos va nutriendo, nos va enseñando y vamos ahí viendo otros aspectos, y eso es muy bueno. Entonces, como les comentábamos, Primera de Pedro 3:1 dice así, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean en la palabra sean ganados en palabra por la conducta de sus esposas. Porque dice, las esposas deben dejar que el Espíritu haga esta obra en sus vidas. Pablo está ilustrando la vida llena del Espíritu usando 3 miembros de la escena doméstica grecorromana, ¿verdad? Quienes no tienen ningún derecho, esposas, hijos y siervos. Él mostró cómo el Espíritu cambia relaciones culturales en relaciones espirituales y derechos en responsabilidades. Es que cuando sabemos, y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que nosotros como maridos debemos de comportarnos como Cristo, ¿verdad? Y debemos de ser como Cristo en cuanto al amor, al cuidado, como les compartía, de la iglesia, ¿verdad? Llegar hasta el punto de dar la vida por nuestras esposas, porque así Jesús dio la vida por la iglesia. Y ese va a ser, dice a veces nuestro pastor, hay un escenario, el que uno quiere, ¿verdad? El que uno quisiera, ideal, y hay otro escenario. El escenario ideal es que nosotros como varones estemos caminando, o sea, seamos ese ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que seamos exactamente igual como Cristo, para que nosotros podamos tratar a nuestras esposas como Cristo. Ese es el escenario ideal. Pero es cierto que estamos siendo capacitados, ¿verdad? Estamos siendo formados. El Espíritu Santo nos va hablando y nos va enseñando. Ya estábamos viendo en la lectura bíblica 2 ejemplos, ¿verdad? De Pablo, que su transformación fue más rápida en comparación con la de Pedro, pero aún los dos, el Señor los amó, el Señor los utilizó, y veíamos la parábola en los evangelios sinópticos veíamos la parábola se me fue el nombre, de la higuera que no daba frutos. Y estudiábamos acerca de eso y veíamos que Jesús estaba plenamente consciente que hay un periodo en el de que se siembra la higuera, que son 3 años, en el cual va creciendo, se va desarrollando la higuera, y después de esos 3 años ya tiene que empezar a dar frutos. Y si no da frutos, entonces no funciona y se corta. Y esto nos está enseñando que el Señor sabe que cuando empezamos una vida o la vida en Cristo, hay un proceso, hay un periodo que tenemos que empezar a ser enseñados y capacitados, que somos de niños, pasamos a ser adultos o maduros. Pero si ese tiempo, ¿verdad? En este caso dice 3 años y bueno, a algunos no les gusta mucho la numerología, a otros sí, pero bueno, 3 años representa perfección, entonces, bueno, 3 años, ¿no? 3 años, si no hay frutos, hay que cortarla. Entonces, está hablando que hay un periodo en el que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Que tenemos que ir capacitándonos, que tenemos que estar viviendo esta vida en Cristo y tenemos que estar llenos del Espíritu. ¿Cómo? Pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Leyendo, escudriñando,
orando, estar siempre gozosos. Dice, no recuerdo si primera o segunda de Tesalonicenses, dice, orar sin cesar, estar siempre gozosos, dar gracias por todo, punto, no apaguéis al espíritu. La manera de apagar al espíritu es perder el gozo, dejar de dar gracias, dejar de orar, tener esta comunicación con el Señor. Entonces, hay un periodo en el que vamos creciendo. Claro, decía Pablo, ¿verdad? Les tenía yo que hablar ya como maduros, pero todavía les tengo que hablar como niños, porque no ha habido ese crecimiento, porque no ha habido ese involucramiento, esa permanencia en la palabra. El escenario ideal es que todos los esposos nos parezcamos a Cristo en el trato hacia nuestras esposas, en el cuidado, en la enseñanza, en el amor, hasta dar la vida por ellas. Pero vamos caminando, decía la hermanita Mimi, estamos siendo enseñados y capacitados. Entonces, creo que es importante que tomemos en cuenta esto también, ¿verdad? Y que esta sumisión es sí de manera voluntaria, y mientras nosotros los esposos seamos más sumisos a Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a parecernos cada vez más al Señor, y entonces va a ser más sencillo y de manera más gozosa y voluntaria que las mujeres se sometan a sus maridos, ¿verdad? A sus esposos. Y esto es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Sabiendo y reconociendo que Jesús es la cabeza, ¿verdad? Es el máximo a seguir, el máximo a llegar. Ese es nuestro blanco perfecto del cual no nos tenemos que desviar. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo más para pasar a lo siguiente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Creo que sí. Muy bien. Vamos adelante entonces. Perdón. Entonces ahora vamos a ver en el 26, ¿verdad? Vamos a ver más adelante esto. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿verdad? Es cierto que el amor, y con lo que nos compartía nuestro hermanito Gustavo, ¿verdad? Es cierto que el amor y el respeto es mutuo, ¿verdad? Pero es importante decir que la mujer necesita más demostración de ese amor y el hombre necesita más esa demostración del respeto. Pero claro, es mutuo, ¿sí? El amor y el respeto es mutuo. Y lo veíamos, ¿verdad? Al principio de los discipulados con el círculo alienante. Muy bien. Entonces, vamos a ver el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, ya nos explicaba también un poquito nuestro hermanito Gustavo, Cristo es representado como el esposo y la iglesia como la esposa. Esto lo podemos encontrar también en Apocalipsis 19:7 y Apocalipsis 21 del 2 al 9. Los esposos necesitamos actuar en nuestra posición de liderazgo dado por Dios, tal como Cristo lo hizo. Él se dio a sí mismo por la iglesia. No es un asunto de control, sino un asunto de darse a sí mismo. El hombre como cabeza es un asunto muy controversial en nuestra sociedad moderna. No entendemos el liderazgo servicial. Hemos aprendido o se ha aprendido a que, o hemos mal aprendido, ¿verdad? En general como sociedad, a liderazgo equivocado, ¿verdad? En el que el hombre solamente es el que habla, el hombre es el único que tiene la razón, el hombre es el que se impone con gritos o con golpes, pero aquí está hablando de un liderazgo servicial, así como Jesús fue cabeza o es cabeza de la iglesia, la amó, pero también dio un liderazgo de servicio, ¿verdad? Se dio a sí mismo. Él nos vino a enseñar cómo era la manera correcta de servir. Dejó se dio a sí mismo y bajó, ¿verdad? Aquí a la tierra para hacerse hombre y servir.
a todos nosotros. Entonces estamos hablando que el marido como cabeza de la mujer tiene que tener un liderazgo servicial, un liderazgo de amor. Probablemente la respuesta se encuentra en el ejemplo puesto por Jesús de cabeza en relación con la iglesia y verdadera servidumbre o sumisión al Dios Padre, ¿no? Jesús fue sumiso a su Padre, a Dios. Esta sumisión en ninguna manera expresa inigualdad, sino diseño administrativo funcional. El liderazgo del hombre dirige una clase de liderazgo, el cual sirve la necesidad de otros de una manera en la cual se da a sí mismo. El hombre como cabeza fue el resultado de la caída, y esto lo vamos a ver en Génesis 3:16. Entonces, quiero volver a repetir esto. El liderazgo tiene que ser servicial. El liderazgo del hombre dirige una clase de liderazgo el cual sirve las necesidades de otros de una manera en la cual se da a sí mismo. Eso es lo que el Señor quiere. Y bueno, veíamos también y les compartíamos que este diseño es un diseño administrativo funcional que ha dado el Señor. Y esto se denota o se desprende de Génesis 3:16, perdón. Y vamos por favor a esa cita bíblica. Le voy a dar lectura, pero igual está en la pantalla. Y dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice que aquí aparecen algunos elementos importantes, ¿verdad? Primero, se multiplica el dolor al dar a luz a los hijos. Viene también ahí el dominio del esposo. Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Podemos ver cómo esto está conectado con la rebeldía de Eva, ¿sí? Ella quería ser independiente, pero ahora es totalmente dependiente de su esposo y no de Dios. Buscó alegría y felicidad en la fruta prohibida, pero ahora tiene dolor en el aspecto normal de su vida. Es obvio que el Nuevo Testamento entiende esto como una importancia teológica de la relación caída entre los hombres y las mujeres. Primera de Timoteo 2, del 9 al 5. 9 al 15, perdón. Y tu deseo será para tu marido. La palabra hebrea se traduce aquí, deseo o anhelo, que puede significar dirigirse a, posiblemente en el sentido de dominar. Eva se alejó de Dios, su castigo es de continuo dirigirse hacia su esposo. Él se enseñoreará de ti. Viene del griego mashat, gobernar, apoderarse, dominar, reinar, enseñorear. Significa gobernar, tener dominio, aunque el tono en general comunica liderazgo y autoridad, el matiz específico o connotación se deriva del contexto en que aparece. Entonces, vemos que en el principio no era así, ¿verdad? Vemos cómo la mujer y el hombre, creados por Dios de manera distinta, pero los dos conviviendo, teniendo comunicación con el Señor, los dos en un nivel de igualdad, vamos a llamarlo así, ¿verdad? El Señor los veía, y los puso a los dos a enseñorear, los peces, los animales, ¿verdad? Pero ese plan perfecto de Dios fue transformado, fue cambiado debido primeramente al pecado de Eva, ¿verdad? Y después también al pecado de Adán. Porque no podemos decir que solamente pecó Eva, también pecó Adán, pero la que inició este proceso, pues fue Eva, ¿verdad? Adán tuvo que, porque decía que esta fruta era deseable, ¿verdad? Era
sí era distinta, era deseable. Entonces, Adán tuvo que haberse dado cuenta de esta fruta y haberle dicho, no, no es bueno, el Señor nos dijo que no nos las comiéramos, etcétera. Él decidió comerse esa fruta y después decidió no aceptar su responsabilidad. Ahorita estamos hablando solamente de la mujer, pero del hombre también tuvo una consecuencia a su pecado, ¿verdad? A su hacerle caso a su mujer, al no decirle no, y después se quiso zafar con la mujer que tú me diste, ¿verdad? Entonces, también Adán pecó, pero quien inició esto fue Eva. Entonces dice, pero la naturaleza pecaminosa de los varones ha llegado a un extremo. Celos, violaciones, divorcio, dominio impío han caracterizado el impulso sexual de la humanidad. Hemos llegado a ser como los animales, pero con el problema del ego añadido al deseo sexual. Vamos ahora a 1 de Timoteo 2, 12, 14, por favor. Por favor. Le voy a dar lectura, ahí también lo tenemos en la pantalla. Dice así, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, vemos aquí, ¿verdad? Del 13 para adelante, porque esto del 12 habla de otro contexto, ¿verdad? Hemos aprendido que Jesús vino a cambiar todo esto, a volver otra vez al plan original. Y claro que sí, las mujeres enseñan, ¿verdad? Las mujeres pueden predicar o deben de predicar también. Lo único no ejercer dominio sobre el hombre, ¿verdad? Y vemos aquí cómo nos dice que la que pecó en principio fue Eva, ¿sí? Fue engañada, incurrió en transgresión y bueno, ya conocemos de más de lo que les platicábamos anteriormente. Y entonces, en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, perdón, las esposas estén sujetas a sus esposos para, déjenme ver, porque ella es permitida por el Espíritu Santo de Dios, así también la iglesia debe sujetarse a Cristo en todo. Debe ser la autoridad máxima. Jesús debe ser la autoridad máxima, ¿verdad? Era lo que nos decía nuestro hermanito Gustavo. Este versículo no ata a una esposa creyente a un esposo abusivo, ni tampoco aprueba acciones malignas u obras demandadas por un esposo autoritario, que era lo que les comentaba que íbamos a llegar a ver cuando viéramos el tema de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y dice 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Entonces, esto refleja una orden. El marido debe poner la atmósfera espiritual en el hogar y continuar amando a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Los maridos cristianos son líderes siervos, no jefes. Dice que se entregó a ella, a sí mismo por ella. Dice que la preposición griega huper significa en nombre de. Es también la clase de amor dado por sí mismo requerido de los maridos, ¿no? Entonces, en nombre de ella, así como Cristo murió por la iglesia, se entregó, dio todo, de esa manera también nosotros, los maridos, tenemos que tener cuidado, tenemos que amarlas, tenemos que respetarlas, tenemos que enseñarles y tenemos sobre todo que nosotros también ser sumisos a Cristo, ¿verdad? Así como Cristo también fue sumiso al Padre.
Y dice en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra santificarla se deriva de la palabra santo. El propósito de la justificación es santificación. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8, del 29 al 30. Así como la iglesia debe de cooperar, también la esposa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es posiblemente una metáfora del Antiguo Testamento para limpiar. Lo vamos a ver en Juan 15:3 y puede referirse a la liturgia del bautismo y a la confesión pública de fe en el bautismo. Lo que encontramos en Hechos 2:3, en Hechos 22:16, Primera de Corintios 6:11. Y bueno, pues dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia, pero también nos está hablando a los maridos con nuestra esposa, ¿verdad? El trato a nuestra esposa. Nosotros, como esposos, vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Cuando lleguemos a la presencia del Señor, no solamente vamos a entregar cuentas de nosotros, sino de nuestra esposa, de nuestros hijos, ¿verdad? Porque nos han sido entregados, ¿verdad? Nos han sido puestos, hemos sido puestos como líderes serviciales, ¿verdad? Dice, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa. Presentar un elemento, esto parece referirse a las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 6 al 9. Así como el amor de Cristo por la iglesia revolucionó la iglesia, así también el amor de un esposo por su esposa debería estabilizar y bendecir el hogar cristiano. Mancha significa no impureza. Arruga, no señal de edad. Santa se deriva de la misma raíz que santificarla. Fíjense que arruga, no señal de edad. Sé que, no recuerdo bien el versículo, pero si se acuerdan, a ver si me pueden ayudar. Dice que, no sé qué frase, y después, hermosea el rostro. Entonces, cuando estamos nosotros con gozo, con alegría, entonces en nuestro rostro se refleja, ¿verdad? En nuestro rostro se ve, y a lo mejor ya no tenemos arrugas, ¿verdad? Nuestra hermanita, nuestra pastora, nos enseña mucho eso, ¿verdad? Es difícil encontrarla a ella enojada o molesta o con una cara de limonagrio, siempre está. Adelante, Mimi. Es en Proverbios 15:13, Manto. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Bien, ¿verdad? Gracias, hermanita. El corazón alegre. Entonces, como el gozo, ¿verdad? Que debe de haber en nosotros nos hermosea el rostro y no nos hace ver con esas arruguitas, ¿verdad? De la edad. Dice que sin mancha. Este es un término del Antiguo Testamento y también lo encontramos en Primera de Pedro 1:19. Este mismo concepto es mencionado como la voluntad de Dios para la iglesia. La meta del cristianismo es ser semejantes a Cristo. Y lo vemos en Romanos 8:29, Gálatas 4:14. La imagen de Dios en el hombre será restaurada, y es lo que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo, ¿verdad? Y bueno, vamos más adelante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? Y creo que fue nuestra hermanita Yasa en uno de los discipulados del viernes que compartía esto y que analizándolo sí nos puede impactar, ¿verdad? Un poco, porque ella decía algo como que aquellos que se divorcian, ¿verdad? De su esposa, entonces están rechazando su cuerpo, ¿verdad? No están amando. Y es algo que nos... repudiando su propio cuerpo, ¿verdad? Porque dice que debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos, ¿verdad? Dice que ya no somos dos, ahora somos uno solo. Hay una unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros también con nuestra esposa somos uno.
Cuando los esposos amamos a nuestras esposas, nos amamos a nosotros mismos, porque en Cristo somos una sola carne, ¿verdad? Génesis 2:24. Así como la iglesia es la extensión de Cristo, los esposos y esposas son una extensión del uno y del otro. Y vamos adelante, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad? Aquí vemos cómo también debemos de cuidarla, sustentarla, ¿sí? No aborrecerla. Veíamos, no seamos ásperos, no seamos agrios, seamos cuidadosos, ¿sí? Tratémosla con amor. Esta es una metáfora de un pájaro que significa dar de comer hasta madurez, acerca de cuida, ¿verdad? Bueno, de sustenta. Cuida es otra metáfora de un pájaro que significa calentar. Estos dos términos deberían de motivar las acciones de cada uno de nosotros como maridos maduros en la fe hacia nuestras esposas. Los esposos somos mayordomos de los dones de nuestras esposas e hijos, al igual que los de ellos, de nosotros mismos. El líder espiritual del hogar debe de buscar la madurez de cada uno de los miembros en la familia de Cristo, ¿verdad? Así como Jesús vino y enseñó, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos cómo después de que Jesús fue crucificado, en este periodo de que él ascendiera, se estuvo presentando a los discípulos en ese periodo y los siguió capacitando, los siguió enseñando, ¿verdad? Para que todas esas enseñanzas que les había dado creyeran o afirmaran más su fe, porque ya había muerto y estaba ahora resucitado, y esos 40 días todavía el Señor siguió capacitando y siguió enseñando a sus discípulos. Entonces, aún ahora, ¿verdad? Veíamos en la lectura bíblica, no caminamos con Jesús, no le conocimos de manera física, pero está aquí en la palabra. Jesús es la palabra viva. Él nos sigue enseñando. Dice Jeremías en el Nuevo Pacto, ya no será necesario, estoy parafraseando, que uno enseñe a otro, sino yo mismo soy el que te enseña. Jesús nos enseña a través de su palabra. El Espíritu Santo es el que mismo nos enseña a cada uno, ¿verdad? Pero necesitamos hacer, leer, escudriñar, permanecer. Pero es el mismo Dios el que nos está enseñando a cada uno su palabra. Y bueno, pues vamos ahora a Primera de Corintios, Cantares 4:3, ya casi vamos a terminar. Cantares 4:3, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha, ¿verdad? También cómo nos expresamos con nuestras esposas. A veces nos puede faltar un poco estos piropos, esta manera hermosa, estás preciosa, no sé, muchos piropos a nuestras esposas, ¿verdad? De manera amorosa. Ojalá podamos quitar palabras como gorda o chaparra o no sé, ¿verdad? Que no contribuyen, sino cosas amorosas. Y bueno, vamos a Primera de Corintios 7:14, por favor. Lo vamos a leer del 1 al 4 y dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Bueno, aquí estamos viendo ya otros aspectos, ¿verdad? Veíamos que en el machismo, mientras más mujeres, más conquistas, más la esposa y más capillitas tengan, habla y denota que es buen macho, ¿verdad? Pero aquí nos habla de diferente manera la palabra. Es
solamente cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, uno solamente, ¿sí? El marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene, es lo que nos comentaba también nuestro hermano Gustavo, ¿verdad? Así como la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ambos, ¿verdad? Unos a otros. Y más adelante, y en otra cita bíblica dice que no, que solamente, se me fue, que si no van a estar juntos, ¿verdad? Tener intimidad sea en común acuerdo y solamente por un tiempo para que el enemigo no entre, ¿verdad? En medio de ellos. Entonces, es importante, y vamos a ver también más adelante, la sexualidad, ¿verdad? Y que estemos unidos en todos los aspectos. Fíjense que pensé que ya nos faltaba poquito, pero todavía nos faltan cerca de 11 diapositivas, entonces son las 8 de la noche. Vamos a dejar aquí el tema. Ya estamos a punto de terminar para empezar a ver el tema de las mujeres. No sé si alguien más nos quiera, por favor, compartir algo acerca de lo que estamos viendo. Nada más, yo nada más cortito de todo lo que está hablando de el marido con la esposa. La escritura nos está, bueno, por medio del Espíritu Santo, está usando la unión del marido y la esposa para simbolizar la unión de Cristo con la iglesia. Nada más era esa mi opinión. Bueno, no mi opinión, mi comentario, perdón. Sí, manito, muchísimas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Esto que nos comentas. Y sí, así es. Estamos, nos está enseñando, ¿verdad? Que tiene que ser de la misma manera. Gracias, hermanito Gus. Hermanita Reina, hermanito Germán, por favor. Hermanito, ya ve que estaba diciendo de Adán y Eva. Tengo una Biblia que es versión Peshitta. Y en el capítulo 3, versículo 16. Primero voy a leer el 6. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. En esta versión aquí está. Usted decía hace un momento que Adán que lo hubiera exhortado. Sabemos que cuando Dios puso a Adán en el huerto, el Señor le pidió que lo trabajara, que le pusiera nombres a los animales. Y era un hombre tan, ¿cómo podría decir, hermano? Tan recto y tan sabio que dijo, por tanto dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y no tenía suegros. Fíjese, qué consejo tan maravilloso. Entonces, nos dice aquí la palabra que cuando Satanás se acercó a Eva, le dijo, ahorita se lo leo, hermanito, dice en el, me voy a mi Reina Valera. ¿Esta versión es que Peshitta? Ajá, esa es la que le leí primero. Okay. Entonces, cuando Satanás empieza a dialogar con Eva, Eva sabía, le dice, sí, no podemos comer ese fruto. Ella sabía, o sea, su esposo sí le había dicho. Pero yo le digo a mi esposo, y lo hemos comentado, ¿por qué se le acercó Satanás a Eva? Pues que la podía influenciar, la podía engañar, y le engañó tanto. Mire, estamos aquí. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, en el versículo 5 del capítulo 3, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y mi esposo y yo estábamos comentando que pensamos, no lo dice aquí, ¿verdad? Que cuando dice, y seréis como Dios, ¿qué pasó en Satanás cuando estaba ahí en el cielo? Él quiso usurpar el lugar
se llenó de soberbia y de orgullo. Y aquí él le dice, y seréis como Dios. Y pues qué triste, ¿verdad? Pero pues el Señor ya sabía que iba a pasar eso, porque el Señor todo lo sabe. Y bueno, hermano, y cuando el Señor le dice aquí en el 16 a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Esto qué quiere decir? Tal vez ya usted lo explicó, hermano, si no me corrige. Cuando dice el deseo, significa que cuando el pecado se enseñorea de la mujer, su deseo será de dominar, someter y, ¿por qué no?, explotar a su esposo. Y si el pecado se enseñorea del hombre, él va a hacer lo mismo. Va a tratar de dominar, someter y explotar a su esposa. Eso nosotros lo habíamos platicado. Si estamos mal, nos corrige, hermanito Ángel. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Bendiciones. Gracias. Gracias. No, sí, lo platicamos, ¿verdad? Eso lo comentamos y es lo que acaba de comentar, hermanita. No era el plan, no era el plan para Dios. Hubo una transgresión y hubo consecuencias, ¿verdad? Hubo consecuencias para Eva, hubo consecuencias para Adán, y una de las consecuencias era que Adán sometiera, ¿verdad? A Eva, y así fue, nada más que como en todo, no era el plan de Dios que este sometimiento se fuera al exceso, como en la historia del ser humano se ha dado, ¿verdad? El hombre llegó a excesos en este sometimiento con la mujer. No, ese no era el plan de Dios, o sea, eran libres, los dos en igualdad, Eva tuvo sus consecuencias, Adán tuvo sus consecuencias, Dios dictaminó, pero no era el deseo de Dios que fuera un sometimiento hasta matarlas, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado a través de la historia? Viene Jesús y entonces vuelve otra vez Él a restaurar este nuevo o este inicio, ¿verdad? Que este plan perfecto para Dios, y entonces nos damos cuenta que sí, dice la palabra, sujétense a sus maridos, pero ahora nosotros tenemos que ejercer esta autoridad con un liderazgo servicial. Como dice nuestro hermano Gustavo, nos está igualando a Cristo, o sea, no se está igualando a Pablo, a Pedro o a cualquier otro discípulo, nos está igualando a Jesús. Y Jesús es exactamente como el Padre. Entonces, tenemos los varones también un gran reto, ¿verdad? Seguirnos capacitando, seguirnos preparando, seguir siendo cada vez más como Cristo para tratar cada vez más como Cristo a nuestras esposas, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra familia, porque ese es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien más? Por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, yo solamente mi aportación es que creo que como cristianos tenemos, ya traspolando la palabra de Dios a la actualidad, a lo que se vive, los cristianos tenemos una gran responsabilidad. No solamente para con nuestras esposas o las esposas para con sus maridos, sino que si logramos la honestidad o la integridad en cuanto a tener congruencia entre lo que aprendemos y lo que ejercemos, lo que pensamos y lo que hacemos, aunque sea poquito, pero esa congruencia, esa integridad nos va a hacer mejor. Porque esa parte, esa congruencia nos va a hacer que podamos reflejar. Somos espejo de la gente. La gente
yo no sabía eso y lo vine a aprender aquí con ustedes. Y ahora soy aleluya, porque así también me dicen en la empresa donde trabajo, ¿no? Pero casualmente se da uno cuenta que es reflejo y que está uno en la lupa y que la gente está mirándonos y que está en nosotros llevar a cabo esa responsabilidad. No solamente de tratar de aparentar, sino de ser, de ejercer, ser íntegros. Creo que todo empieza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Si yo amo a mi esposa y si mi esposa me mal aconseja o me dice haz algo que no es correcto, está en mí dar un manotazo en la mesa y decir basta. Yo tengo la responsabilidad de que eso no se debe hacer, ¿no? O al revés, si yo tengo una conducta que no es correcta y si ella la detecta, también es responsabilidad. No porque yo sea la cabeza, ella se tiene que someter, sino que tiene el derecho de decir, no, creo que estás mal, creo que hay algo, creo que como matrimonio ambos tienen que crecer y ambos tienen el mismo derecho de opinar. Nosotros como varones sí, llevamos la cabeza, claro, y la responsabilidad, claro, pero también como humanos nos equivocamos. Y si la mujer es sabia, sabrá corregir al hombre. Les puedo compartir que hace 3 meses quizás cometí un error que quizás no lo percibió la gente, pero que falté a mis principios y que aun cuando mi esposa tuvo las palabras de aliento, de decir, bueno, no hiciste mal, no hice mal, pero lo pensé. Y por un momento mis valores se vieron desquebrajados. Y por muchos o varios días me sentí mal. No con que me lo restregaran en la cara, ¿no? Y que me dijeran, no, era la autocrítica lo que me hizo sentir mal. Pero mi esposa fue la que me dio el valor y las palabras de aliento para sobreponerme a eso y aprender. Y con esto quiero decir y terminar es que también los hombres tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Sería mi aportación. Gracias, hermanito. Jorge, fíjense que cuando tiene mucha razón, ¿verdad? Tenemos que llegar a ser íntegros, ¿verdad? Que lo que, como comentabas, que lo que pensemos, lo que digamos, lo que sintamos, lo que hablemos, sea todo coherente, ¿verdad? Eso es muy cierto. Y cuando lleguemos al tema de las mujeres, ¿verdad? Del feminismo, vamos a ver cómo el feminismo ahora dice, ¿verdad? Que se tiene que poner, que se tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Y vamos a llegar después cómo dice la palabra de Dios. Y en el discipulado de mujeres han visto este tema, ¿no? La ayuda idónea, ¿no? La mujer como ayuda idónea, sabia, ¿verdad? El Señor sabe la influencia que la mujer ejerce sobre el varón. Ya lo vimos con Eva, ¿no? Eva ejerció esa influencia sobre Adán y Adán, pues, no fue sabio, como nos compartía nuestra hermana Reina, y pum, ¿no? Dios sabe esa influencia que la mujer ejerce sobre el varón. Por eso dice, es nuestra ayuda idónea. Y entonces tiene que ser una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer perfecta, ¿sí? Porque estamos juntos, como bien lo dices. Fíjate cuando me decías, cuando comentabas de reflejamos la luz de Cristo, ¿verdad? Y me quedé pensando porque yo en el taller tengo unas piezas, ¿verdad? Trabajo con metal y hay unas piezas que hay que pulirlas, tienen imperfecciones, entonces las paso en un aparatito para que vayan brillando.
Y mientras menos imperfección tenga, lo que hace es que refleja más la luz. Cuando tiene imperfecciones, la pieza, huequitos, entonces la luz cae y ya no la refleja, sino que se pierde. Entonces el pulir va haciendo que la superficie esté lisa y entonces refleje más la luz. Nosotros es lo que debemos de hacer, reflejar más la luz de Cristo, porque como bien dices, la gente en todo nuestro alrededor nos mira y tenemos que hacer eso. Y nos va puliendo la palabra, nos va poniendo tersos, ¿verdad? El ir, el estar confrontándonos con la palabra, aprendiendo, permaneciendo, porque dice la palabra, tenemos que permanecer en Cristo. Y cada vez vamos a ser más tersos, más lícitos, y cada vez la luz va a reflejar más, ¿no? Entonces, qué interesante. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias creo que es muy importante lo que están ahorita conversando porque es la importancia, ¿no? De que el sacerdote, que es el hombre en casa, se conecte, ¿no? Con Dios y dice la Biblia para que no estemos de ociosos, ¿no? Si nos conectamos, estudiamos, como dijo ahorita, Jorge, ¿no? Me gustó mucho porque yo estoy de ese lado siempre. Reconocer que los hombres tenemos errores con nuestras mujeres, eso es muy importante, porque eso es amar a la mujer, ¿no? Decíamos hace rato, ¿no? La mujer necesita más amor. Yo creo que cuando reconocemos un error con nuestra esposa y perdóname, ¿no? Y eso es amar, ¿no? Y entonces, como decíamos al principio, ¿no? Para no caer en qué cayó Adán, pues tenemos que conectarnos, ¿no? Estar siempre enchufados a la luz, como ahorita decía, ¿no? Que es Cristo, y entonces es más difícil errar al blanco, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, hermanitos. Pues, muchas gracias por este tiempo. Adelante, hermanita Reina o hermanito Germán, por favor. Buenas noches, Angelito. Buenas noches. Estoy muy, pero muy de acuerdo con el comentario que hizo Jorge. El ser la cabeza del hogar no es que yo tengo la total autoridad, digamos, en todo en cuanto a mi esposa. Por ejemplo, si mi esposa dijo algo Jorge, ¿no? Que hizo algo que hizo que no sé si entendí bien, ¿no? Su integridad o su forma de ser fue tocada, ¿no? Y se sintió mal un buen tiempo, pero tiene una esposa sabia a su lado. Una mujer no puede hacer algo indebido si el esposo se lo pide. O una mujer no puede quedarse callada cuando ve que el esposo está haciendo algo indebido. Porque si no, entonces la mujer se volvería cómplice de lo que el marido está haciendo mal. O si la mujer hace cosas indebidas por causa de que el esposo se lo pida, ¿sí? Hay una sujeción de la mujer hacia el esposo, pero en santidad. Una sujeción en amor a la verdad que es Cristo. Porque todo lo bueno y todo don perfecto proviene de parte de Dios. El hombre no puede hacer nada indebido, porque entonces verdaderamente no estaría reflejando a Cristo y perdería la autoridad delante de Dios como cabeza de familia. No es que Dios ¿cómo te puedo decir? Que le quite la autoridad. Uno pierde la autoridad al momento de hacer cosas que Dios no ha, ¿cómo se puede decir? Ha establecido, ¿sí? O sea, es correcto cuando la mujer le dice al esposo que no va a hacer algo indebido. Recordemos cuando Daniel se le dijo que adorara a la estatua, él dijo no, pero él siguió siendo respetuoso de sus autoridades, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento que la esposa le diga al esposo, yo no puedo hacer esto que es indebido, no es que le esté faltando el respeto, simplemente está haciendo algo que es correcto
delante de Dios y todo lo que es correcto y todo lo que Dios ha establecido, Dios siempre lo va a respaldar. Y siempre nos dará la victoria, porque la Biblia dice que la base del trono de Dios es su justicia. Y Él siempre estará del lado de lo que es justo. Ese es mi comentario y de verdad, pues, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en el corazón de Jorge. Yo no lo digo para exaltar a Jorge, lo digo por lo que Cristo está haciendo en su corazón, ese cambio de lo que dice el Señor, un cambio de mentalidad, ¿sí? Dios los bendiga y gracias por permitirnos comentar. Buenas noches. Gracias, hermanito Germán. Sí, muchas gracias por todo lo que hemos hablado, lo que hemos comentado, porque siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Nos ayuda para ir creciendo y yo creo que esa parte bueno, eso es lo que yo he entendido. Si no está bien también, por favor. Dice, no dejando de congregarse, porque cuando nos congregamos podemos ver lo que el Señor va haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Aparte de que confraternizamos, que nos saludamos, que hablamos. Ahora no lo podemos hacer como nos gusta, a lo mejor darnos un abrazo y todo eso, ¿verdad? Pero esta parte de congregarnos y de vernos, de saber lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno, ¿verdad? Y eso nos ayuda a mantenernos más en nuestra fe, ¿verdad? Entonces, gracias porque el Señor va actuando en cada uno de nuestras vidas si nosotros se lo permitimos y si nosotros también decidimos, ¿verdad? Decidimos leer, pasar tiempo con el Señor, escudriñar, etcétera, lo que hemos hablado. Gracias por este tiempo, gracias por su disposición, gracias por compartir. Primeramente, Dios, si así lo permite, nuestra siguiente reunión sería, un tantito, sería el 9 de abril, si así lo permite el Señor, 9 de abril, a la misma hora. Todavía no sabemos si lo vamos a hacer presencial, pero si no, lo hacemos por este medio, ¿sí? Hermano Gus, ¿nos apoyas con la oración para finalizar, por favor? Claro que sí. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente porque nos permitiste estar reunidos en tu nombre, Padre, con un solo espíritu, Señor, que tú quieres, Señor, que dirija todo esto, Padre. Gracias por la vida de Ángel, por la vida de Diana, por la vida de Reina, por la vida de Germán, por Jorge, por Mimi, por Mimi, mi hermana, Señor, por Mimi también, por cada uno de los que están conectados, Padre, y por los que no están conectados, Padre. Te ruego, Padre, que nos permitas ser, Señor, matrimonios fuertes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos maridos y esposas, Señor, dirigidos, Señor, por tu Espíritu y conforme, Señor, a tu palabra y conforme a tu voluntad, Señor. Deseamos de todo corazón, Señor, que tú dirijas, Señor, el timón de nuestras familias, Padre, porque para nosotros, Señor, es difícil, Señor, dirigir una familia, Padre. Pero sabiendo que si tú estás, Señor, como el que dirige la familia, Padre, todo funcionará bien, Padre. Enséñanos, Señor, a ser dóciles a tu palabra, Señor, y a cambiar preceptos, Señor, que no estén adecuados, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Enséñanos a honrarnos unos con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están. Y gracias, Padre, por los que lo han de ver, Señor, por los medios, Señor, de la red, Padre. En el nombre de Jesús nos despedimos, Señor, y permítanos, Señor, descansar, Señor, para poder, Señor, congregarnos al siguiente día, Señor, y juntos, Señor, y en armonía alabar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanito Gus. Hermanitos, que les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Dios bendiga. Bendiciones a todos. Gracias. Bye.